Señoras y señores, tenemos hoy para ustedes un programa muy especial. Estamos ocupando, además del tiempo de la hora de consuelo que usualmente realiza el Comité Dominicano de Ayuda Internacional a Haití, la hora del programa Calibre 45, gentil y generosamente cedido por los señores Cristino del Castillo y Manuel Fermín. En los últimos días, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 168-13, orientada a resolver el grave problema migratorio que afecta a nuestro país. La sentencia, considerada justa, sabia y adecuada para resolver una serie de problemas nacionales, ha sido combatida por algunas personas que sin haberla leído, sopesado y analizado, han emitido una serie de opiniones sin fundamento jurídico y la han tergiversado en algunas de sus partes. Invitamos a las estaciones de radio y televisión que así lo deseen a ponerse en cadena para llevar a conocimiento de todos las opiniones de un selecto grupo de jurisconsultos y doctos profesores universitarios que, al margen de todo interés político y económico, nos van a ilustrar con su conocimiento. Les dejo con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón para introducir el tema. Juan Miguel. Gracias. Eres tú. Efectivamente, el Comité por la Solidaridad Internacional con Haití, pues, semanalmente, regularmente, tiene el privilegio de contar con el espacio de la hora de consuelo de Pradel, para tocar el tema migratorio, el tema de la necesidad de que la comunidad internacional acuda en auxilio, en ayuda, en colaboración de los problemas que acosan a nuestros hermanos de la nación haitiana. Nación que viene arrastrando una serie de males desde hace siglos y que no termina de alcanzar mínimos estándares de dignidad y desarrollo para su población, y que producto de esas circunstancias genera movimientos migratorios hacia la República Dominicana, no resolviendo los problemas y de hecho multiplicándolos de este lado de la frontera. El esfuerzo y filosofía de este grupo de ciudadanos que conforman el llamado Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, pues por lo que procura es el involucramiento de la comunidad internacional en rescate y ayuda de esos problemas en Haití. Es decir, Haití debe resolver sus problemas en Haití, no del lado dominicano, porque con eso solamente vamos a crear condiciones y roces que acontecen en todos los países en donde no hay límites de fronteras claras y efectivas. Y eso puede arrastrar incluso a situaciones indeseables, puesto que también el tema del sentimiento nacional, el carácter nacional, la vinculación política y los derechos políticos a los que la población tiene derecho cuando es originaria del país, pueden verse turbados cuando esos conflictos de lealtad arrastren a personas que pueden ser documentadas como nacionales de un país sin serlo, sino más propiamente identificables con los valores de la nación vecina. Es lo que le llaman la balcanización, y balcanización viene por los Balcanes, refiriéndose a unos conflictos que se produjeron en la ex República de Yugoslavia, una nación plurinacional que solamente por un dominio dictatorial mantuvo unida a todos estos países que tenían una tradición histórica distinta, y cuando las poblaciones se confundieron, los conflictos de lealtades surgieron en aquellos territorios que tenían una población que no se identificaba con los decálogos de los valores patrióticos que identificaban ese otro Estado. Y entonces eso puede acontecer en un país como el nuestro. La sentencia del Tribunal Constitucional efectivamente ataca ese punto medular
Y por eso su tremendo valor, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de los intereses de la nación dominicana para definir su destino. Porque la sentencia reafirma en última instancia el sentido de autodeterminación, que es la clave para entender cuál es la independencia real y la soberanía que un país ejerce para conducir sus propios destinos. Entonces, en el día de hoy, efectivamente, Calibre 45, un espacio conducido por los buenos amigos Cristino del Castillo y Manuel Fermín, pues fue cedido para que tuviéramos la oportunidad de agotar este tema, hablándolo desde el punto de vista jurídico. Y entonces, pues el panel ha sido hoy compuesto por profesionales del mundo académico y de una trayectoria en el ejercicio del derecho muy profundo. Y entonces, partiendo obviamente de las damas, porque hay que colocarlas primero, pues hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Cristina Aguiar. Como todos adolecen del mismo defecto de la humildad, yo me voy a ocupar de que se sepa quién es que va a dirigirle la palabra a seguidas. La doctora Cristina Aguiar es una doctora graduada de la Universidad de París, profesora de dicha universidad en la materia de Derecho Internacional, que es un campo en el que concierne este tema, puesto que efectivamente el tema del derecho a la nacionalidad puede afectar los derechos de los países a los cuales pueda acceder esta persona por vinculación, ya sea de origen o del lugar en donde nace, es decir, lo que le llaman la nacionalidad por nacimiento o nacionalidad por origen. Cuando hay conflictos, porque una persona tiene derecho a más de una nacionalidad, esto es materia no de derecho constitucional propiamente, sino del derecho internacional. Y ese es el campo específicamente en el que la doctora Cristina Aguiar, que es un orgullo nacional, profesora dominicana en la Universidad de París, tiene su campo de dominio con mayor autoridad que cualquier otro profesional. También nos acompaña aquí el reputadísimo y queridísimo doctor Blanco Fernández, un abogado no solamente con una larga trayectoria de ejercicio, sino que tuvo también la función de exministro de Interior y Policía, y obviamente desde este ministerio es que se ha manejado o se maneja toda la política migratoria del Estado, puesto que la Dirección General de Migración, que es el órgano ejecutivo, es dependencia de este ministerio, que antes se llamaban Secretarías de Estado. Y efectivamente, desde su visión como abogado en ejercicio de larga data, con un ejercicio de décadas, pues esta continuidad histórica acerca del tratamiento jurídico constitucional del derecho a la nacionalidad, que ahora resulta que se pretende, ha sido retroactivo, cosa que es falsa, pues puede ser enriquecida con esa experiencia, con todo ese conocimiento desde el punto de vista del ejercicio de la función pública, porque fue ministro de Interior y Policía, como desde el punto de vista jurídico, puesto que es un abogado de décadas. Es decir, algunos de nosotros éramos niños y ya el doctor Blanco Fernández era un abogado en ejercicio. No como andan por ahí algunos muchachos que andan opinando, pero sin ningún nivel de experiencia. Y también hay dos abogados más que van a integrarse a esto. Está presente el doctor Juan Manuel Rosario, que es el autor del principal manual para estudiar Derecho Internacional Privado en nuestro país. El tema de nacionalidad afecta al estado civil y la capacidad de las personas. Y dentro de las disciplinas jurídicas, eso es materia de estudio de una disciplina especializada que es el derecho internacional privado. El doctor Juan Manuel Rosario también es el autor principal, y ahí fue donde le conocí, de la vigente ley de migración. Es decir, aquí no hay una autoridad mayor desde el punto de vista, y profesor de varias universidades, un profesional muy reputado, con una maestría en España, y con, por lo tanto, un dominio sobre la materia migratoria y la materia del derecho internacional privado, que aquí hay muy poca gente que puede hablar con ese nivel de propiedad. Y también que se nos unirá dentro de unos momentos el doctor José Miguel Vázquez. El doctor Vázquez, porque eso hay que decirlo, es la mayor autoridad desde el punto de vista académico en este país en materia de estado civil de las personas. Fue consultor jurídico muchos años de la Junta Central Electoral, y su manual sobre actos del Estado Civil le convierten en la mayor autoridad en materia de Estado Civil y capacidad de las personas. El abogado que no tiene ese libro en su biblioteca, sencillamente, pues tiene que o buscarlo prestado o irlo a comprar, por si no está agotado. Porque la verdad es que solamente hay que tener contacto con la amplísima bibliografía de este panel para darse cuenta si se puede o no hablar del tema. En el caso nuestro, que voy a estar, vamos a decir, junto con el doctor Armenteros,
que es un pediatra con una grandísima experiencia y que por lo tanto, pues, desde el punto de vista profesional de la medicina, sabe lo que ha significado para el país los desafíos de una cantidad de nacimientos de ciudadanos haitianos que se producen en este país, el impacto que tiene en cuanto al sistema de salud. Pero eso, que es un tema que es ajeno al marco jurídico, al tema jurídico, no deja de ser una pista de por dónde viene también la importancia crucial de abordar el tema de nacionalidad y de asumir una población y una migración incontrolada que puede comprometer los destinos del país. Nos da también una pincelada de la importancia del tema, que no es solo jurídica. En el caso nuestro, pues también ese es el área académica de nuestra especialidad, porque nosotros estudiamos en una universidad europea, alcanzado un nivel doctoral específicamente sobre ese tema. Entonces, sobre esa base, y no sobre el deseo de polemizar, ni tampoco echar al menos a nadie, nos sentimos en condiciones para poder agregar al tema algo de luz. Así que, bueno, no sé si llamaron a una pequeña pausa para que nos ayuden los muchachos del set a agregar una silla más para que el doctor Vázquez se pueda integrar a esta mesa. No le cambien. Amigos y amigas, muchas gracias por seguir sintonizados en la Hora de Consuelo, que hoy ha empezado un poco más temprano por la generosidad de Calibre 45, los amigos Cristino del Castillo y Manuel Fermín, pues muy amablemente, para tratar el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional en un panel compuesto por profesionales especializados, pues muy generosamente nos han cedido pues su horario, y eso es una muestra de la vocación al servicio y la solidaridad que nos convoca a todos los dominicanos. Ninguno de los que está aquí está pagado por una ONG. Ninguno. Así que, primero yo quería preguntarle a Cristina Aguiar, la doctora Cristina Aguiar, en términos de los principios generales del derecho internacional, el derecho internacional público, ¿qué significa esta sentencia del Tribunal Constitucional en los alcances de la reafirmación de la soberanía nacional? Esa es una muy buena pregunta. Desde la opinión consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que fue el órgano judicial que creó la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones, como se conoció el primer intento, ¿verdad?, multilateral de parte de los estados para preservar la paz y la seguridad internacionales. Desde esa opinión consultiva del 4 de febrero de 1923 quedó claro que la materia de la nacionalidad es del ámbito reservado de los estados, del dominio reservado de los estados, con la excepción, que es lo que dice la opinión consultiva, del caso en que el Estado ha contraído compromisos con otro Estado en esa materia. Pero como hay mucha gente que quizás el término dominio reservado no sabe, ajá, no saben con qué se come, y algunos profesionales que andan por ahí parece que el día que dieron esa materia, se le fue la luz. O se la saltaron, sí. ¿Qué significa dominio reservado? La teoría del dominio reservado nace de las competencias que puede ejercer el Estado sobre su territorio, con discrecionalidad, es decir, sin recibir órdenes de nadie. Es la expresión de la soberanía plena. Es decir, que en esa área no se puede meter más nadie. No, en esa área no se puede meter más nada. Solo el Estado. Solo el Estado, porque es lo que se llama también materias de orden interior, que los británicos, porque el caso de la opinión consultiva era entre Francia y el Reino Unido, llaman asuntos domésticos. Entonces, hay algo interesante, porque la Corte asimila un cierto número de conceptos, dice competencia exclusiva únicamente de la competencia doméstica o del orden interior, son equivalentes para los fines de la interpretación. Toda esa terminología significa lo mismo. Toda esa terminología significa lo mismo, tienen el mismo alcance jurídico. Es decir, que las materias que entran en ese ámbito, el Estado tiene la discrecionalidad de reglamentarlas como lo entiende, según sus intereses. Los únicos límites que aparecen ahí son los que el Estado consiente con sus compromisos internacionales. Desde que el Estado se compromete en el plano internacional mediante tratados, convenios, acuerdos, que sean bilaterales o multilaterales,
el dominio reservado comienza a tomar, esa serie de competencias comienzan a tomar otra configuración. Pero es interesante de señalar que en la materia que estamos tratando, que es la materia de la nacionalidad, los únicos parámetros que pudieran poner algún límite a la soberanía plena del Estado en esta materia son los de derechos humanos, pero solamente garantizando, porque eso es una constante en todos los instrumentos, el principio del derecho a una nacionalidad. Eso tiene una razón histórica muy fuerte. Esto nace después de un gran conflicto mundial donde desaparecen dos grandes imperios, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, que englobaban una serie de pueblos enormes que de repente se encontraron como tirados en un vacío. Claro, porque los estados habían desaparecido de una guerra, de una situación de Entonces, instabilidad. ahí es cuando se comienza a afirmar el principio de que sí, los estados tienen toda la discrecionalidad para decidir quiénes son sus nacionales. Ese es un principio constante y es un principio del derecho consuetudinario que después se convencionaliza en la Convención de La Haya de 1930. Y entonces cuando el Tribunal Constitucional Dominicano trata eso, ¿qué significa? Porque eso habría que armonizarlo con todo estos ejemplos tan cultos que usted le está regalando a los estudiantes de Derecho, que yo espero que estén viendo eso, y los abogados que se les fue la luz. ¿Qué significa que el Tribunal Constitucional Dominicano ejerce esa función de determinar quiénes son o no los nacionales dominicanos? Bueno, el Tribunal Constitucional primero se está apoyando en el derecho internacional, diciendo, bueno, el derecho internacional reconoce a los estados la potestad de determinar quiénes son sus nacionales, con la única salvaguarda que el derecho internacional ha puesto a esa discrecionalidad es el de salvar los casos de apatridía, por las razones históricas que acabo de decir, y eso fue reforzado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando entonces, al adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Palacio de Chaillot en diciembre de 1948, se introduce también el principio de que todo individuo tiene derecho a una nacionalidad. Pero es más un problema, no solamente de garantizarle derechos a los individuos, ojo, es un problema también de organización territorial y de ejercicio de las competencias de los estados, que se ejercen sobre dos cosas, básicamente, sobre los bienes que están en el territorio y sobre las personas. Entonces, para que el Estado pueda ejercer sus competencias, organizarse, necesita un vínculo jurídico con las personas y con los bienes. Y en este caso, el vínculo jurídico con las personas es la nacionalidad. Entonces, en el derecho internacional y en esa convención tan importante, que es la Convención de La Haya de 1930, vemos que inmediatamente del artículo 1 que dice que los estados tienen la discrecionalidad para determinar quiénes son sus nacionales, después les dice cuál es el criterio de aplicación de la ley del territorio, o sea, el jus soli. Esa ley del territorio es interesante porque para eso hay que haber estudiado Derecho Internacional Privado, y yo tengo que decir que yo soy profesora de esa materia en la UAS en posgrado, no en grado, y yo tenía como 18 magistrados, miembros del Ministerio Público, todos eran abogados, a la excepción de 2 o 3 que eran periodistas y tenían otra, y los abogados y los magistrados se me quemaron todos en la materia. Se quemaron. Fueron a ver al coordinador de la materia para decirle, esta señora que usted ha traído es una loca, porque nos ha puesto unos conceptos y unos exámenes que nosotros no manejamos. Páralo ahí, pues no vaya a ser que alguna gente se sienta aludida. Yo soy profesor universitario, José Miguel y Juan Manuel también, y nosotros tenemos que lidiar con eso. Por eso la importancia de que la Hora de Consuelo y Calibre 45 nos cediera el espacio para poner al servicio de la comunidad, no solamente jurídico, sino de la sociedad, sobre la base de todo un currículum de trayectoria de estudios. Es decir, nosotros no estamos aquí porque tengamos una agenda, lo que somos es dominicanos, profesionales que en nuestras áreas queremos aportar. Cuando un profesional tiene deficiencias y mete la pata, lo que debe hacer no es insistir en el error, sino, por Dios, aguántese ahí, escuche al otro, no parta de prejuicios, sí, y vuelva de nuevo sobre el abordaje porque se está tratando de un tema muy importante. Y usted señala algo ahí, mi querida doctora Aguiar, que yo quiero que usted me amplíe antes de pasar al tema de la patria, que eso se lo voy a dejar al doctor Rosario. Ajá.
Debe haber sintonía entre la nacionalidad y el carácter del Estado, es decir, los sentimientos que produjeron el surgimiento de la nación. Es decir, debe haber sintonía entre la nacionalidad y la nación. Sí. ¿Qué pasa si una población tiene una nacionalidad que no se identifica con el espíritu de la nación? Esa es una vía abierta hacia los conflictos. Hemos visto en el plano internacional que hay estados plurinacionales, en el sentido de que varias naciones están sobre la misma soberanía estatal. Lo vimos en África, porque son los ejemplos más recientes. En Europa lo vimos con el caso de los Balcanes y cuando estalló la ex Yugoslavia. Yugoslavia era una federación que se mantenía unida porque el mariscal Tito tenía una personalidad muy especial y mantuvo ese conglomerado de pueblos y de lenguas, porque no todo el mundo hablaba serbo-croata al inicio. Serbo-croata era una de las lenguas del Imperio Austrohúngaro, pero por ejemplo, cuando tú tomas a los serbios y a los croatas, los serbios son ortodoxos, tienen un sentimiento nacional extraordinariamente fuerte. ¿Y el idioma era distinto? Sí. Es decir, cada pueblo tenía incluso su propio lenguaje. Su propio lenguaje. Y bueno, y hay un pueblo que casi prácticamente desapareció y no tenía soberanía. Deben andar unos cuantos por ahí, que son los bálacos, que desaparecieron después de la Primera Guerra Mundial. Quien ha leído La Hora 25 sabe de lo que yo estoy hablando. Constantin Virgil Georgiou. Ajá, sabe de lo que yo estoy hablando. Entonces, por ejemplo, en el caso del África, como las fronteras fueron trazadas por el colonizador, muchas de esas fronteras no corresponden a la división territorial de las etnias que se consideran naciones. Vimos lo que pasó en el caso de Ruanda. Hutus y Tutsi se cayeron a machetazo y el saldo fue unos 800,000 muertos. Y ahí no es una cuestión de que es raza negra. Sí, ahí son todos iguales. Ahí es el problema del sentimiento nacional. En mi libro sobre las negociaciones hablamos de mi excelente amigo y colega, el embajador Nuibanis Bong, escribió el caso práctico del libro sobre la negociación post-conflicto. Y yo trato en el libro el tema del conflicto de soberanías. Cuando en lo interno de un país se producen conflictos de soberanía porque hay dos naciones cohabitando bajo el mismo Estado, eso puede ser sin fin. Puede ser una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. En pocas porque palabras. fatalmente las reivindicaciones soberanistas de uno de los grupos va a querer prevalecer. Aún en los países muy avanzados, o que han logrado alcanzar un nivel de desarrollo institucional, las situaciones se dan. Recientemente, por ejemplo, en España, que es una nación plurinacional. España es el mejor ejemplo moderno. Hubo un intento incluso de separación muy reciente entre los catalanes y el resto del reino. Es decir, se sentían incluso con su propio idioma poseedores de una identidad particular que merecía su autodeterminación. Y los vascos, pero bien, la lucha de los vascos que viene. Una persona tiene que ser de algún sitio. Y usted habló ahorita de apatridia. Yo quería preguntarle a Juan Manuel Rosario. Juan Manuel Rosario, tenemos la situación de una cantidad de personas atrapadas en una circunstancia. Hijos de migrantes ilegales o irregulares que habitan en República Dominicana y que tienen descendencia. De acuerdo a la Constitución, los hijos de extranjeros que están en tránsito, es decir, no residentes permanentes, no les corresponde la nacionalidad. Pero la Constitución Dominicana no les da ese beneficio. Son entonces apátridas. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional? ¿Convirtió a esa gente en apátrida? Bueno, primero, buenas tardes a todos los panelistas y a los amigos televidentes. Antes de eso yo quiero decir algo. Yo no acostumbro a hablar de títulos, porque yo siempre he creído que la formación del individuo está más vinculada al contacto que haya tenido con los libros que con los papeles que dan títulos. Siempre he creído eso. Inclusive cuando yo llego a un aula a dar clase, siempre digo, vamos arriba. No hablo de títulos porque yo digo que eso sería una forma como de intimidar a esos muchachos que están iniciando. Bueno, pero aquí en la República Dominicana hay una costumbre de hablar de títulos. Gente que tiene condiciones, la primera vez que yo oigo a Juan Miguel hablando de títulos hoy. Pero ha sido necesario, nunca. porque es que hay demasiada gente opinando. Y uno se pregunta, entonces, bueno, pero ¿cuáles son las calificaciones de porque esta gente hablando? Juan Miguel es para mí,
es uno de los abogados más preparados que tiene la República Dominicana, y siempre lo he dicho donde quiera. Y lo que pasa es que Juan Miguel es jurista. Porque, por ejemplo, yo siempre me he inclinado de que la fortaleza mía más es el manejo de las situaciones que las habilidades que tiene Juan Miguel en el área del derecho. Y siempre he dicho eso. Yo no sé si estoy equivocado, pero creo eso. Pero nunca lo he visto haciendo alarde, siempre como un profesor enseñando. Pero hay gente que habla de apatridia. Sí, y entonces, uno se pregunta de dónde viene eso. Exacto. Pero hasta Entonces, una de las magistradas Sí, habló en un presidente voto disidente de habló apatridia. déjame ¿Qué pasa con la apatridia. patria? Déjame decirte. Ay. Bueno, en una ocasión un estudiante me preguntó insistentemente que cuáles eran mis especialidades. Y yo le dije, mira, eso no tiene importancia, pero si tú quieres yo te lo voy a decir. Yo le dije, mira, yo tengo un papel que dice que yo soy máster en ciencia política, mención politología. Tengo otro papel que dice que yo soy máster en relaciones económicas internacionales. Tengo otro papel que dice que yo soy máster en ciencia política, mención relaciones internacionales. Tengo otro papel que dice que yo soy máster en estudios diplomáticos. Y tengo otro papel que dice que yo soy máster en globalización, procesos sociales y política económica del País Vasco. Además de eso, tengo tales libros aquí en la República Dominicana. Si eso te satisface, bueno, pues vamos para adelante. Un periodista me dijo ayer que cualquier analfabeto sabe de eso más que cualquier profesional. Entonces, Un periodista me dijo eso ayer. Yo creo que, Penoso. inclusive yo no cuestiono, porque por ejemplo aquí hay gente de las áreas, de diversas áreas del saber, que tú abordas el tema de su área y te dicen, por ejemplo, los economistas tienen como costumbre, cada vez que tú abordas el Producto Interno Bruto, balance de pago, te dicen, tú eres economista, de una forma de callarte. Sin embargo, yo vi muchos economistas opinando de cosas, y digo, bueno, si él estudió la ley y estudió Derecho, aunque no haya ido a una universidad, pero que tenga la estructura de razonamiento, no importa, a mí no me importa que tenga el título o no lo tenga, sino que tenga la responsabilidad de meterse a estudiar la cosa. Porque, por ejemplo, el día que tú me llamaste y me dijiste, ¿viste lo que la sentencia del tribunal? Yo no sabía, yo estaba enfermo, andaba con fiebre. Y yo me levanté, entré a internet, la busqué, la bajé 147 páginas. Y ya a los 5 minutos veo gente opinando con la sentencia sin haberla leído. Y yo, pues eso no es posible. Por Dios. Háblame de la patria. Pero bien, sí, no. Doctor Rosario, háblenos de la patria. Ok, porque pero eso es bien. un tema que yo me pregunto de dónde es que ha salido. Entonces, esto yo lo digo por lo siguiente. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la patria en la República Dominicana. Que, por cierto, hay gente que dice que nosotros somos signatarios de la Convención de la Reducción de la Patria del 61. A mí no me gusta entrar en ese tipo de debate, y mucho menos con muchachos jóvenes, que podría yo hasta La convención del traumatizarlo. 54. Ninguna de las dos. Sí. El país no suscribió la Convención sobre la Patria. No, la del año 1961 nosotros la firmamos, pero no la ratificamos. Es lo mismo que pasa con la Convención esa Interamericana de Derechos Humanos, que la gente ¿Son dice, apátridas los hijos de descendientes o no, hijos o déjame descendientes de decirte, personas en tránsito? te voy a decir. Entonces, ¿qué sucede? Y esto y hago esta introducción porque vi también a la UNICEF hablando de la nacionalidad, que podían perder qué sé yo cuántas personas en la República Dominicana. no, eso es eso una es vulgaridad de la UNICEF. Sí. Una irresponsabilidad. La UNICEF no está para decir qué nacionalidad le toca a nadie. Lo que debe siempre es vigilar que no se quede sin nacionalidad, pero no decidir a cuál nacionalidad le corresponde o no. Y como aquí en la República Dominicana usan mucho el cuquito ese de los organismos internacionales, que yo no sé por qué le tienen miedo, porque la soberanía de un país está por encima de esos organismos y no se le puede permitir a ningún organismo, venga de donde venga, que decida sobre la soberanía de este estado o de cualquier estado. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos establecido aquí, la Constitución nuestra ha establecido cuáles son las personas que están en tránsito, y el artículo 36 de nuestra ley de migración estableció un concepto de transitoriedad en la República Dominicana que fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia del país. Y eso no excluye al que haya quedado en condición de apatridia. Eso no lo excluye. Lo que hay que ver quién queda en condición de apatridia. ¿Los hijos de los nacionales haitianos son apátridas? No lo son. No lo son. ¿Por qué? Porque su constitución establece el jus sanguine y eso lo sigue a ellos donde quiera que vayan. Claro. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que debe asumir el Estado haitiano? El mismo que asumimos nosotros. Nosotros teníamos en el artículo 11 de la Constitución anterior, decía, todos los hijos de padre o madre dominicano que nacen en el extranjero son dominicanos si no adquieren una nacionalidad extraña. Caso en el cual podría ir donde un oficial público a partir de los 18 años adquirir la nacionalidad dominicana.
¿Por qué la Constitución nuestra hizo eso? Bueno, porque nosotros adecuamos nuestra legislación interna, la adecuamos a las necesidades internacionales para que nuestros nacionales no quedaran apátridas. Entonces, además de eso, era tan efectivo ese artículo, que fue muy redactado con mucha inteligencia, que decía, si tú adquieres una nacionalidad, para nosotros no transgredir el principio de quitar de manera arbitraria una nacionalidad, te vamos a dejar con ella. Si tú, por ejemplo, llegas a un país donde se aplica el ius soli, bueno, pues tú tienes esa nacionalidad. Luego, a los 18 años, tú puedes decidir si deja esa que tú tienes o te decides por la otra, por la nuestra. Pero nosotros la vamos a quitar. Entonces, si tú no la adquieres y por vía de consecuencia tú puedes quedar apátrida, entonces tú vas al consulado dominicano del país donde nació, el papá va donde nació, y ahí se le da la declaración. El numeral, el literal D del artículo 5 de la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas te dice claro cuál es la función de un cónsul. Sí. Entonces, el consulado haitiano en la República Dominicana lo que debe hacer es registrar sus personas ahí. En conclusión, entonces, que no hay justificación legal ni para quedar apátrida ni indocumentado. No, pero que además de eso, déjame decirte lo siguiente. No es aceptable, por ejemplo, que un Estado trate de endosarle su población a otro. Vamos a suponer que Haití cambie la Constitución y ponga el ius soli, y que por tanto los que nacen aquí no son de allá ni tampoco serían de aquí. Eso sería una conspiración de un Estado contra otro. Y violatorio. Y eso no se puede aceptar. Pero dame date unos numeritos, porque ahí vienen algunas cosas. Escúchame, que me extiende un poco. Del 2005 hasta acá han entrado 308.000 haitianos a la República Dominicana, dijo la encuesta de ellos. De 458.000 del 2005 para acá entraron más de 300.000 haitianos. Y tú te preguntas, bueno, pero tú estás hablando de retroactividad y ese tipo de cosas. Esa gente que entraron del 2005 para acá van a quedar apátridas, los hijos de ellos. Uy, pero no está el consulado ahí, porque además de eso esa encuesta dice que de 458.000 hay 424.000 haitianos que tienen documento haitiano. Dicen ellos. Entonces tú me estás diciendo que solamente 33.000 no tienen documento haitiano. Sí, pero vamos, si tienen 400.000 y pico, tienen papeles, que vayan a registrar a sus muchachos ahí. Ese es el procedimiento correcto. Así es. Pero mira, hay otra cosa. Solamente del 2005, del 90 hasta el 2005 solamente entraron 111.000 haitianos. Y del 90 hacia allá solamente entraron 43.000. Los hijos, pero te dicen además, y hay 135.000 actas en manos de extranjeros. Y tú dices, ¿de quiénes son esas actas? Porque tú me estás hablando a mí de que son medio millón de gente que se van a quedar sin nacionalidad. Y entonces. Y sin embargo, en la encuesta usted habla de 135.000 personas. Pero hay otra cosa. ¿Cuántas personas adquirieron residencia en la República Dominicana del 2000 hasta el 2012? 49.609 personas extranjeras tienen residencia dominicana. Lo que quiere decir que los hijos de esa gente no quedan sin nacionalidad, que eso es mentira. Sí. Porque no están de tránsito. No hay posibilidad jurídica entonces. Pero, yo tengo un argumento que vamos a evocar dentro de los 49.000 y pico de extranjeros que tienen residencia en la República Dominicana, cuyos hijos serían dominicanos si nacieran en el territorio de la República, hay 4.338 de haitianos que son residentes dominicanos. Solamente estamos hablando del 2000 para acá, hasta el 12. Dice, oye, pero los hijos de esos nacionales haitianos que tienen residencia son dominicanos. Entonces no es verdad lo que tú dices que la sentencia le quita la nacionalidad. No es verdad que lo que tú dices que lo dejan apátrida. Si tú lo que estás pretendiendo es que la República Dominicana asuma, porque están pidiendo una amnistía, pero no es una amnistía migratoria, es una amnistía de nacionalidad. Lo que ellos están pidiendo, que le concedan la nacionalidad. Eso no es posible. Eso no es posible. Porque nosotros tenemos un plan nacional de regularización que resuelve el problema de los inmigrantes ilegales, que no deberíamos, que nosotros no tenemos que hacer eso como Estado. Nosotros no estamos obligados a regularizar a nadie. Eso es una concesión nuestra como Estado. Y lo incluimos en el artículo 151 de nuestra ley. Y lo vamos a regularizar por una decisión, porque nosotros decidimos eso, el Estado Dominicano, pero no porque estamos obligados. Y estamos tampoco obligados que nosotros en el año 1938 hicimos un acuerdo con Haití. Y en el 39 también. Y ahí los haitianos acordaron que el que ingresara a la República Dominicana de manera ilegal se le podía considerar como un delito hasta sometible a la justicia. Y luego devuelto a su país. Eso lo firmaron ellos. Que se basaron en el Pacto Gondra, que fue el que hizo Manuel Gondra en el año 1923 como representante del Paraguay, que era para la solución pacífica de los conflictos en los países latinoamericanos. Que por cierto, Manuel Gondra, que fue presidente del Paraguay, era de origen argentino, y dicen, no sé si es verdad, porque era un gran jurista y un gran estadista,
que él, en el diplomado que hizo en Paraguay, que fue a estudiar, le pusieron paraguayo sin serlo y se quedó callado todo el mundo y llegó a ser presidente del Paraguay. Bueno, hay el mismo conflicto ahora con Maduro. Para que vean, dice para que vean, para que vean la Sí, delicadeza, en la Venezuela. delicadeza del problema, que la nacionalidad no se puede tratar como con la ligereza que la han tratado algunos, es. que cuando oí a alguna persona hablando de que la ley, que la sentencia mete a todo el mundo en el mismo saco, eso es mentira. Eso es mentira. El que tiene residencia en la República Dominicana, que son muchos, tú estás hablando de 50,000, si cada uno de esas personas que tienen residencia tienen 2 hijos nacidos en la República Dominicana, tú estás hablando de 100 hijos de extranjeros, pero esos son legales conforme a nuestro derecho. Ahora, tú lo que quieres es que metan a todo el mundo, eso no es posible. Y la República Dominicana no debe ser ni media pulgada, porque se habla de los derechos humanos de esa gente, y nosotros no tenemos derechos humanos, los 8 millones de Parece dominicanos. que no. Porque nadie habla de los derechos humanos de nosotros. Hay otro nadie. tema que tú has tocado incidentalmente y yo quiero escuchar la opinión autorizada de, como dije al inicio, de quizás el abogado dominicano que mejor domina la materia de estado civil de las personas. Porque ciertamente no apatridia, que no hay posibilidad, e indocumentación son situaciones distintas. Eso tiene que ver con el estado civil de las personas y la nacionalidad tiene que ver con el estado civil de las personas. Entonces, José Miguel Vázquez es autor de una obra, un manual estupendo, una obra muy voluminosa, y tuvo una larga experiencia como consultor jurídico de la Junta Central Electoral. Entonces yo quería preguntarte, José Miguel, la indocumentación, el manejo de las declaraciones de nacimiento, ¿cuál es el marco jurídico? Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional ordenándole a la Junta Central Electoral dotar a la peticionaria de un documento aunque adolece de irregularidades porque le atribuye una nacionalidad que no le corresponde. ¿Eso está de acuerdo al derecho? Danos un poco de luz al pueblo dominicano desde el punto de vista jurídico técnico, si lo que ha hecho es un exceso o resulta apropiado dentro del marco constitucional y legal. Bien, muy buenas a todos. Gracias por darme la oportunidad de compartir con las eminencias que están aquí hoy. Mira, es interesante, Juan Miguel, establecer el asunto de la nacionalidad a partir de la inscripción del registro. Cuando yo doy clase de migración, inducido como maestro en esa materia por mi hermano y amigo Juan Manuel Rosario, yo planteo que cuál es la institución que rige la nacionalidad en la República Dominicana. Y si nos ponemos detalladamente a buscarla, tal vez no la encontramos. Es un precepto, es un mandato constitucional que recae en el registro civil, que es donde se asienta. Entonces, la nacionalidad va a depender del diáfano registro que tenga el individuo al momento de nacer o al momento de ser declarado en el registro civil. Este caso, como muchos, adolece del gran problema de las irregularidades. Pero peor todavía, de un tipo de inscripción que es débil, susceptible de ser atacado por cualquier medio de prueba, como es la declaración tardía prevista en los artículos 40 y 41 de la Ley 659. Tú como consultor jurídico en la Junta tuviste la oportunidad quizás de ver muchos casos como ese. Pero yo quería, Nada que tenga que ver con RICUA. Nada que tenga que ver con RICUA, porque sería pura coincidencia. Yo quiero llamar a una pequeña pausa comercial para que también se integre el diputado Pelegrín Castillo, un diputado que ha presidido comisiones en la Cámara de Diputados que han estudiado el fenómeno migratorio, para que en ese punto que es crucial, y vemos que el Estado Dominicano está siendo juzgado en corte internacional del sistema interamericano, precisamente porque hay haitianos documentados como dominicanos que acusan a este país, lo sientan en el banquillo de los acusados. Así que ese tema, aguántalo ahí un poquito y ustedes no se vayan, que volvemos dentro de unos minutos.